Cordial saludo, compañeros. El día de hoy presentaremos el seminario de Química Orgánica, programa de Biología tercer semestre. El tema a tratar hoy es la espectroscopía infrarroja. Yo les daré una breve introducción sobre esta representa una de las técnicas más poderosas para identificar grupos funcionales en moléculas orgánicas. Esta técnica se basa en el principio de que las moléculas absorben radiación infrarroja a frecuencias específicas que corresponden a las vibraciones de sus enlaces químicos. Cuando una molécula absorbe energía infrarroja, sus enlaces vibran de manera característica, ya sea estirándose o flexionándose, creando una huella dactilar única para cada compuesto. De esta breve introducción les voy a hablar sobre el espectro infrarrojo. El espectro infrarrojo comprende desde los 0,8 milímetros hasta los 1000 milímetros. Pero este tiene tres zonas fundamentales, que es IR cercano, IR fundamental o medio y el IR lejano. Nosotros nos enfocaremos principalmente en el IR fundamental, porque aquí esta es la zona que contiene frecuencia de vibraciones de la mayoría de enlaces presentes en los compuestos orgánicos, como son el oxígeno, hidrógeno, carbono y el carbono-hidrógeno. Ahora veremos qué sucede en la espectroscopía infrarroja. Como explicó mi compañero Marco anteriormente, cada molécula tiene un movimiento. Tiene varios movimientos como de tensión, flexión, estiramiento en este caso de aquí. Entonces, lo que hace el espectrómetro es interpretar estos movimientos. Y estos movimientos son bandas, esto aquí que se ve, voy a señalarlo aquí, esta variación en se llaman bandas vibracionales. Estas bandas es la captación que tiene el espectrómetro en la molécula. Entonces, lo que explicaba mi compañero Marco anteriormente era que cada grupo funcional tiene su propio comportamiento para cada una de estas bandas vibracionales. De esta manera se detectan los grupos funcionales, pero más adelante vamos a explicar a detalle esto de los grupos funcionales. Como una nota adicional, no vibrarán en el espectro infrarrojo moléculas con un momento dipolar permanente, con excepción de aquellos que estén unidos a un compuesto orgánico. Tampoco vibrarán en el espectro infrarrojo aquellas moléculas que sean inorgánicas. Para saber cómo se forma el espectro, debemos conocer el espectrofotómetro infrarrojo, que consta primeramente de una fuente IR, la cual básicamente genera la radiación infrarroja que se utilizará para el análisis. Normalmente es una fuente de calor que puede emitir una radiación en rangos de frecuencias. Esta fuente IR se irá a un espejo, el cual es el que nos va a dirigir y va a enfocar la radiación hacia el largo del camino óptico. Estos están cuidadosamente posicionados para mantener la alineación óptica y dirigen el haz hacia la muestra y el detector. Aquí tenemos el interferómetro, que es el corazón del sistema, y divide el haz infrarrojo en dos caminos ópticos, por medio del contador de haz o el divisor de haz. Este contador de haz modula la señal infrarroja cortándola periódicamente, mejorando así una sensibilidad de la medición. La fuente IR se dirigirá a un compartimento de muestras donde se va a colocar la muestra a analizar. Se puede acomodar de diferentes tipos, sólido, líquido o gaseoso. Y también en cualquier método de análisis, sea transmisión, reflexión, etc. Aquí llega al detector, que mide la intensidad de radiación infrarroja que pasa a través de la muestra o se refleja en ella. Por último, no podemos olvidarnos del láser, que es aquel que proporciona una referencia de longitud de onda conocida. Esto para calibrar las mediciones y sincronizar el sistema de adquisición de datos. Antes de empezar con el análisis de una molécula orgánica en espectro infrarrojo, les vengo a explicar cómo ubico los grupos funcionales en el espectro IR. En bibliografías hay ya asignaciones número de ondas para cada compuesto. Por decir, tenemos un ejemplo
de estiramiento de un H que va de 3600 centímetros a la menos 1. También tenemos otro ejemplo que es estiramiento H fenol que va desde 3550 a 3500 centímetros a la menos 1. ¿Cuál de estas tres moléculas sería en base a estas bandas vibracionales? Pero antes, vamos a explicar, tenemos dos ejes. En el eje de las Y vemos que esta T es porcentaje de transmitancia. Y en el eje de las X tenemos esta U que simboliza número de ondas, lo que es la inversa de longitud de onda. Ok, y vemos que lo que parece una gráfica que está al revés con sus picos hacia abajo. Comienza desde un punto máximo. Esto tiene una interpretación que ya vimos anteriormente. Tenemos una muestra, tenemos un espectro infrarrojo. Este espectro infrarrojo va hacia la muestra, esta es la muestra, y llega hasta el detector. En el momento pasa la frecuencia, vemos que en esta parte aquí no hay nada, y aquí es donde el grupo funcional interfiere con su elongación, o sea, su movimiento, genera esta onda y estas otras ondas. Aquí solamente nos vamos a enfocar en estas dos que son las más importantes. Bueno, tenemos estos tres compuestos que queremos saber, estas tres moléculas queremos saber cuál es la que. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a abrir la tabla de estas y vemos, aquí tenemos que el enlace carbono oxígeno, o este enlace de grupo carbonilo, tiene un número de onda que ronda 2714 centímetros al minuto. Y tenemos también que este enlace OH tiene un número de onda de 3400 centímetros al minuto. Aquí empezamos. Entonces, tenemos primero el etanol. Vemos que tenemos el enlace OH, ahí podríamos empezar, pero viendo, no tenemos un grupo carbonilo. Entonces, estas son las dos frecuencias que tenemos aquí, que este primer pico ronda los 3400, es bastante ancho, y este que es un poco más agudo y que llega a un número de ondas de 1714, que coincide con este dato que tenemos en la bibliografía. Entonces vemos que el etanol no tiene ese grupo carbonilo, cosa que sí tiene el etanal. Pero notamos que el etanal no tiene este grupo OH que es muy prominente acá en el espectro. Entonces vemos que sí coincide con el ácido etanoico. El ácido etanoico tiene este grupo carbonilo y tenemos un grupo OH, un enlace con un oxígeno, un hidrógeno, y ahí miramos este primer ejemplo, vemos que es el ácido etanoico el que está ligado, el que está aquí en este espectro infrarrojo, 3400 centímetros a la menos con este primer pico, y este segundo pico ronda los 1714. Como no contamos con el equipo disponible para hacer prácticas de espectroscopía infrarroja, recurrimos a una página totalmente gratuita en el servidor. Esta página nos arroja espectros de compuestos con sus respectivas bandas. Ahora vamos a identificar compuestos con sus diferentes grupos funcionales que están disponibles en la página.
Aquí podemos el nombre del compuesto que queremos utilizar, su fórmula molecular, peso atómico y el tipo de espectro que es de nuestro interés. En este caso, el espectro IR infrarrojo. Buscamos y ya nos arroja todos los tipos de espectroscopia que hay. En este caso buscamos IR, ¿listo? Y automáticamente nos aparecen estas bandas con sus respectivos eh, bandas vibracionales. Aquí vemos un compuesto alcano de nombre hexano que tiene 6 átomos de carbono y 14 átomos de hidrógeno. Vemos que este compuesto tiene una banda con hibridación sp2 y sp3, lo que significa que tiene átomos de carbono CH2 y CH3. Estos pueden evidenciarse aquí en los 3000 centímetros a la -1. En los 1500 encontramos otra evidencia o confirmación de esta hibridación. También tenemos la misma hibridación sp2 y sp3. También podemos observar que no hay nada, no hay bandas por aquí arriba, ni después de los 3000. Por lo cual, este es la banda que es más sencilla. En conclusión, tenemos que estas bandas intensas van de 3000 a 2800 centímetros a la -1 y las otras van de los 1500 centímetros a la -1. Bueno, ahora les voy a introducir a los alquenos. Este corresponde al mismo número de carbonos, pero tiene señales diferentes. En la parte de la derecha tenemos una huella dactilar que es única para cada compuesto. En 3000 centímetros a la -1, este hexeno tiene carbonos CH3 y CH2. Lo que diferencia es la señal que está a su lado, que corresponde a un carbono sp2, que es el heno de la molécula, y la confirmación del carbono CH3 y CH2. También se suelen ver pequeñas frecuencias de carbono sp2. Después de los 3000 no hay más frecuencias. En cambio que antes de los 3000 se encuentran las pequeñas frecuencias de carbono sp2. Y de antes también, en 500 centímetros a la -1 y 1000. En este caso tenemos un benceno, 6C6, H6. Bueno, los aromáticos no tienen señales de sp3, solo tienen señales de carbono sp2. Los aromáticos tienen señales después de los 3000 centímetros a la -1. Adicional, tiene sobretonos aromáticos y tiene confirmación de carbono sp2 en los 1500 centímetros a la -1. Para concluir, la espectroscopía infrarroja es una técnica analítica fundamental en la química orgánica que permite identificar grupos funcionales mediante la absorción de radiación infrarroja por los enlaces moleculares. Su importancia radica en que proporciona una huella dactilar molecular única para cada compuesto, facilitando así la identificación rápida y precisa de estructuras orgánicas, la confirmación de síntesis y el análisis de purezas. Es una herramienta indispensable tanto en la investigación como en el control de calidad industrial, debido a su simplicidad, rapidez y capacidad para trabajar con muestras sólidas, líquidas o gaseosas sin destruirlas.